Después de creer que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, es necesario entender la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Pacto, o Antiguo y Nuevo Testamento. La expresión los dos pactos hace referencia exclusivamente a los dos grandes arreglos espirituales que Dios ha hecho con la humanidad, uno nacional y otro universal. El primer pacto nos habla específicamente de ese arreglo nacional que Dios sostuvo con una nación en particular, llamada Israel. El segundo y nuevo pacto nos habla específicamente del arreglo universal que Dios hoy sostiene con todas las naciones del mundo, incluyendo a Israel. Por tanto, si queremos hacer hoy la voluntad de Dios, no debemos ignorar este tema tan crucial en el plan de Dios para salvar al hombre de sus pecados. Bienvenidos a este tema número 3 del viaje espiritual, el camino al Padre. Los dos pactos. Por las aguas yo caminaré, descansaré por siempre, descansaré por siempre. Según Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Si queremos ser personas aprobadas o agradables a Dios sin vergüenza alguna, el entendimiento de este tema, como todos los temas de la Biblia, será crucial para cumplir ese gran objetivo. Dios quiere que el hombre use bien su palabra, la use con precisión. Pero si desconocemos la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento, será un problema gigante en nuestra búsqueda de la verdad. Quiero que comencemos mirando aspectos básicos con relación a este tema, los dos pactos. Comencemos mirando lo siguiente, y es, ¿qué es un pacto? Bueno, un pacto es una disposición, arreglo de cualquier tipo que se desea que se haga válido, un testamento o voluntad, un trato. Entonces estamos hablando de algo legal, de un testamento, de algo válido, cuando nos referimos a un pacto. En vista de eso, la Biblia se divide generalmente en dos grandes pactos. El primero es el antiguo pacto y el segundo es el nuevo pacto. Quiero que miremos que el antiguo pacto es el arreglo entre Dios y la nación de Israel a través de Moisés, que corresponde a la era mosaica. Ahora, el nuevo pacto es el arreglo entre Dios y todas las naciones a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, que corresponde a la era cristiana. Quiero que miremos un gráfico que nos va a servir de ayuda en todas las lecciones que veremos acerca de este tema. Este gráfico nos va a mostrar el inicio del Antiguo Testamento, el fin del mismo, el inicio del Nuevo Testamento y el fin del Nuevo Testamento. Comenzamos con el Antiguo Testamento. Fue dado en el monte Sinaí y se extendió hasta el monte Gólgota o el monte Calvario, que fue aquel monte donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Este pacto es un arreglo entre Dios y la nación de Israel a través del profeta o el libertador intermediario Moisés. Hoy en día este pacto está abolido, está caducado, no está en vigencia, porque terminó cuando Jesucristo murió
en la cruz. Con respecto al nuevo pacto, fue establecido en el monte Sión y se extiende hasta la segunda venida del Señor. Es un pacto entre Dios y todas las naciones a través de Cristo. Este pacto, como podemos ver, está hoy en día vigente. ¿Por qué? Porque su fin llegará cuando Jesús venga por segunda vez. Espero que esta gráfica nos sirva de mucha ayuda en el desarrollo, porque lo que está plasmado en esta gráfica va a ser algo que estaremos probando con las Escrituras. Comencemos con Juan capítulo 1, versículo 17. Por ejemplo, dice, pues la ley, refiriéndose al antiguo pacto, la ley por medio de Moisés, ahí está Moisés, fue dada, obviamente, para el pueblo de Israel. Pero la gracia y la verdad, refiriéndose al nuevo pacto, vinieron por medio de Jesucristo. Habíamos en un solo pasaje claramente la diferencia entre dos arreglos. El arreglo de Dios con Israel a través de Moisés, el arreglo de Dios con todas las naciones a través de Jesucristo o por medio de Jesucristo. Miremos que Dios ilustra en detalle los dos pactos, Antiguo y Nuevo Testamento. Esto lo hizo Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 26, hablando de Agar y Sara, estas dos mujeres que aparecen ilustradas en pantalla. Por medio de ellas, Dios nos va a declarar que en verdad existen dos grandes pactos. Antes de leer Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 26, quiero que entendamos que aunque a través de la historia Dios hizo varios pactos, solamente dos de ellos los hizo con pueblos, y esos son el antiguo y nuevo pacto. Los demás Dios los hizo con individuos, como por ejemplo Noé, Abraham o David. Entonces, cuando hablamos de los dos pactos, no se incluyen los pactos que Dios hizo con individuos, sino los dos pactos que Dios hizo con pueblos. Y eso es lo que Dios nos va a enseñar a continuación. En este contexto de la carta a los Gálatas, Pablo está escribiendo bajo el nuevo pacto y le está escribiendo a las iglesias de Galacia. Bajo ese contexto, Pablo entonces se dirige diciendo lo siguiente: decidme, los que queréis estar bajo la ley del Antiguo Testamento, ¿no habéis oído la ley? La respuesta de ellos sería por supuesto que sí. Si eran de procedencia judía, si venían de Israel, habían oído la ley. ¿Y qué decía la ley? Dice Pablo, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Esto que estaba escrito lo había escrito, valga la redundancia, Moisés para la nación de Israel. Y Moisés les narra la historia de Abraham, al cual Dios le prometió un hijo con su esposa llamada Sara, que era el hijo de la libre. Pero Sara tenía una esclava llamada Agar. Y es donde Pablo dice en el versículo 23, pero el de la esclava de Agar nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Es decir, pues, que en ese lapso de tiempo en el cual se da a cabo la promesa que Dios le hace a Abraham de que iba a tener un hijo por parte de su esposa Sara, Abraham se adelantó y con Sara planearon que ese hijo lo tendrían a través de su esclava Agar. Entonces la esclava estuvo con Abraham y de allí nació el hijo que allí menciona la Biblia llamado de la esclava, que fue un hijo según la carne, es decir, según los pensamientos y la idea de Abraham. No fue la idea de Dios, porque el hijo de Dios es según la promesa. Dice el versículo 24, lo que pasó con Sara y Agar es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Eso está revelado por Dios.
que esas dos mujeres representaban los dos pactos. Entonces, cuando Abraham le está escribiendo esto al pueblo de Israel, de allí ellos debían entender lo que simbolizaban la mujer de Abraham y lo que simbolizaba la esclava de Abraham, llamada Agar. Pero miremos qué es una alegoría. Una alegoría es un recurso literario en el cual se utiliza una historia o una narración para transmitir verdades acerca de la realidad. Una alegoría comunica algo además de su sentido literal. Entonces, en lo literal que estaba escrito en la ley que sucedió, lo de Agar la esclava y lo de Sara la libre, iba a comunicar, iba a transmitir una verdad acerca de la realidad de los dos pactos que Dios iba a establecer, uno con Israel y otro con todas las naciones, lo cual es una alegoría. Lo leo nuevamente. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son o representan los dos pactos. ¿Cuáles pactos? Versículo 25. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Vio? Hay un pacto que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es o representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Aquellos que recibieron la carta en ese momento sabían de qué Jerusalén le estaba hablando, de la Jerusalén terrenal, de la cual muchos procedían, y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Cuál? Agar, que representa el pacto antiguo, el pacto que Dios dio a Israel a través de Moisés, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y por el Señor Jesucristo sabemos de qué esclavitud está hablando allí, de la esclavitud del pecado. Dice el versículo 26, pero la Jerusalén de arriba, que según Hebreos capítulo 12, del 22 al 23, es la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, los cristianos, los que están siguiendo el camino del Señor Jesucristo, es libre. Pero la Jerusalén actual, la terrenal, la que es de los que siguen el camino del antiguo pacto, que ya no está en vigencia en el tiempo que se escribe esta carta, está esclava. Pero la de arriba, la celestial, que es madre de todos los hijos de Dios en el nuevo pacto, es libre. ¿Libre de qué? Libre de la esclavitud del pecado. Vemos entonces la claridad de Dios para que el hombre que quiera hacer su voluntad entienda el tema, los dos pactos, uno del monte Sinaí y otro del monte Sión, uno de la Jerusalén terrenal y otro de la Jerusalén celestial. Quiero ahora pues que miremos cómo son llamados los dos pactos. En Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 17 se les llama testamentos. Dice así: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Allí haciendo referencia al nuevo pacto. Al antiguo pacto se le menciona de muchas maneras a través de la Biblia. Por ejemplo, antiguo pacto, 2 Corintios 13:14, viejo pacto, Hebreos 8:13, el primer pacto, Hebreos 9:1, la ley, Juan 1:17, la ley y los profetas, Mateo capítulo 22, versículo 40, la ley de Moisés, Hebreos capítulo 10, versículo 28 y Nehemías capítulo 8, versículo 1, la ley del Señor,
Lucas capítulo 2, versículo 23. La ley de Dios, Nehemías capítulo 8, versículo 8. La letra, el ministerio de muerte y de condenación, 2 Corintios capítulo 3, versículos 6, 8 y 9. Todas estas expresiones son usadas para hablar de un mismo pacto, el antiguo. Ahora bien, el nuevo pacto se le llama, valga la redundancia, nuevo pacto, el segundo, la ley de la libertad, la ley de Cristo, la fe, la ley de Dios, el ministerio del Espíritu y de justificación. 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 y 8. Ahora quiero que analicemos algo acerca de los 10 mandamientos. Y es que los 10 mandamientos son o representan, son el símbolo del antiguo pacto. En Éxodo capítulo 34, versículo 27 al 28 dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él, Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos. Entonces, no podemos separar los 10 mandamientos del antiguo pacto, porque los 10 mandamientos son las palabras del antiguo pacto. Allí están escritas, representan, son el símbolo principal de ese pacto que Dios hizo con Moisés y con Israel. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 dice la palabra de Dios. Y él, Dios, os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Cuál? Los 10 mandamientos. Ese fue el pacto que Dios anunció a Israel. Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Vio? En el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 9 dice, cuando yo subí al monte, dice Moisés, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Dice el versículo 10, y me dio, hablando Moisés, Jehová, las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, lo cual significa que Dios es el autor. No significa que Dios tiene un dedo y que Dios literalmente con un dedo que tiene las escribió, como algunos piensan. No, lo que indica esa expresión figurada es que Dios es el autor, que todo eso proviene de la mente de Dios, que Él es el originador del antiguo pacto, de estas tablas. Esto no fue algo que se inventó Moisés. No se nos está revelado cómo surgieron las tablas, pero sí sabemos que eso provenía de Dios, porque Dios fue que se las entregó a Moisés. Y con esta declaración se nos hace más evidente las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Versículo siguiente. Y sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, las tablas que iban a simbolizar el pacto de Dios con la nación de Israel. Los 10 mandamientos entonces representan el antiguo pacto de Dios con el pueblo de Israel. Ahora bien, quiero que me acompañen en este examen de la carta a los Hebreos capítulo 8 al 9, donde voy a estar resaltando en rojo todo lo referente al antiguo pacto y en verde todo lo referente al nuevo pacto. Como vamos a ver, Dios hace clara diferencia entre antiguo
y nuevo pacto, que son los pactos relacionados en la expresión los dos pactos. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, en el tiempo que se escribe esta carta, en los tiempos del nuevo pacto, tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ese mejor pacto del cual Cristo es mediador es el nuevo pacto, ya que Moisés no es el mediador del nuevo pacto, sino del antiguo pacto. Dios entregó el antiguo pacto a Israel a través de Moisés, pero el nuevo pacto no lo entregó a través de Moisés. Dios lo entregó a través de Jesucristo. Versículo siguiente. Porque si aquel primero, ¿de qué estamos hablando? De aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿El segundo qué? El segundo pacto. ¿Ve? Entonces hay un primer pacto y hay un segundo pacto. A pesar de que Dios hizo varios otros pactos, los dos que se cuentan aquí y en la revelación, en el contexto general, son los dos pactos que Dios hizo con pueblos. El primero con Israel y el segundo con todas las naciones. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, y aquí se va a las escrituras de los profetas del antiguo pacto. Esto es Jeremías. Está en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Porque reprendiéndolos, Dios reprendiendo a la nación de Israel, dice en los días del antiguo pacto: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré tiempo futuro con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Vio? Dios iba a establecer un nuevo pacto y eso lo anunció en los días del antiguo pacto. En el versículo 13 dice que Dios, cuando dijo eso a través del profeta Jeremías, al decir nuevo pacto, dio a entender que ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y finalmente desapareció el antiguo pacto. El primer pacto desapareció cuando Cristo murió en la cruz. Terminó ese antiguo pacto, lo cual vamos a ver más adelante. Ahora dice Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto tenía un santuario terrenal. Dice el siguiente pasaje, el 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba, aparte de otras cosas, las tablas del pacto. Versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar en detalle. Versículo siguiente. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, que eran sacrificios que se ofrecían bajo el antiguo pacto, santifican para la purificación de la carne, aquellos sacrificios del antiguo pacto. Sigue diciendo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Ahí está una comparación. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces estaba la purificación del antiguo pacto, que era con sangre de animales, y está la purificación del nuevo pacto, que es con la sangre de Jesucristo. Sigue diciendo el pasaje, versículo 15. Así que por eso Jesús es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, ¿quién anunció los mandamientos de la ley? Moisés.
porque Él es el mediador del antiguo pacto. Y a quien le anunció Moisés los mandamientos de la ley, no a todas las naciones, sino a todo el pueblo de Israel. Y después de hacer eso, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro donde estaban todos los mandamientos que Dios había mandado para Israel, y también roció a todo el pueblo. El pueblo fue rociado con la sangre de esos animales, pero los cristianos son rociados con la sangre de Cristo. Entonces, pues, hay diferencia entre el antiguo y nuevo pacto. Dice el versículo 20, que Moisés hizo eso diciendo estas palabras: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 24, versículos 6 al 8. Un momento semejante vemos en la vida de Jesucristo antes de su muerte, anunciando la venida del nuevo pacto. En aquella noche en la cual cenó por última vez con sus discípulos, la cual les dijo que el vino que estaban bebiendo representa su sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Lo podemos leer en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Ahora miremos 4 nombres intercambiables y más comunes para referirse al antiguo pacto. Los siguientes son la ley de Dios, la ley de Moisés y la ley del Señor. 4 nombres, una sola ley, la ley del antiguo pacto. ¿Y por qué quiero hacer este énfasis? Porque hay algunas personas que se creen estudiosos de este tema, pero quieren dividir estos conceptos. Para algunos, la ley es una cosa, la ley de Moisés es otra cosa, la ley de Dios es una cosa y la ley del Señor es otra cosa. Pero vamos a ver que no es así. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 24, versículo 12, con referencia a la ley, dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra. ¿Y qué cosa? Y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, cuando hablamos de la ley, se incluye en el pacto que Dios dio a la nación de Israel a través de Moisés. Miremos en Romanos capítulo 7, versículo 7, como claramente el apóstol Pablo atribuye la expresión la ley al antiguo pacto, específicamente a los 10 mandamientos. ¿Qué diremos pues? Dice el apóstol. ¿La ley es pecado? Esto entendamos que es escrito bajo el nuevo pacto. ¿La ley es pecado? Responde Pablo. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué ley dice no codiciarás? La ley que fue dada en el antiguo pacto. Específicamente es uno de los 10 mandamientos. Hagamos la pregunta pues, ¿incluía la ley los 10 mandamientos? La respuesta usted ya la sabe, la cual es sí. Sí, la ley incluye los 10 mandamientos. No es que una cosa sean los 10 mandamientos y otra cosa sea la ley. No, la ley incluye los 10 mandamientos. Como lo vimos con el pasaje anterior, como el Señor entregó a Moisés las tablas del pacto, la ley y los mandamientos para enseñarle a Israel. Ahora bien, miremos la ley de Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios
claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Obviamente, si el Antiguo Testamento se está refiriendo al libro de la ley de Dios, hacemos la pregunta, ¿incluía el libro de la ley de Dios los 10 mandamientos? Pues es obvio que sí. Si la ley incluye los 10 mandamientos, la expresión ley de Dios, mucho más. Pero a medida que avancemos, usted va a ir teniendo más claridad sobre estas interrogantes. La ley de Moisés, 1 Reyes capítulo 2, versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vea, debían guardar, debían andar, debían observar estatutos, mandamientos, decretos y testimonios de la manera que estaba escrito. ¿En dónde? ¿En dónde estaba escrito? En la ley de Moisés. Por eso al antiguo pacto se le conoce también como la ley de Moisés. Pregunta, ¿incluía la ley de Moisés los 10 mandamientos? ¿Quién va a decir que no? Ahora bien, ¿por qué se le llama la ley de Moisés? Segunda de Crónicas capítulo 33 versículo 8. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, dice Dios, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. ¿Quién las mandó? Dios. ¿Qué cosas? Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Entonces no se le llama ley de Moisés porque sea algo aparte de los 10 mandamientos o que sea algo aparte de los mandamientos de Dios, sino porque Dios entregó los mandamientos a Israel a través de Moisés. Él es el mediador del Antiguo Testamento. Ahora, examinemos más esta pregunta de si incluía la ley de Moisés los 10 mandamientos. No tenemos que inventarnos la respuesta, porque Dios no las dice claramente. En Marcos capítulo 7 les decía también Jesús a los fariseos: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 10. Porque Moisés dijo. ¿Quién dijo? Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Al fin qué? ¿Lo dijo Dios o lo dijo Moisés? Bueno, lo dijo Dios a través de Moisés. Viene de Dios. Él es el autor, pero utilizó a Moisés como su interlocutor para hablarle al pueblo. Por eso Moisés es el interlocutor, el profeta de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, el mandamiento de honrar a padre y madre, ¿dónde fue dado? Allá mismo, en el monte Sinaí, a través de Moisés. Y está escrito en las tablas de piedra, las cuales hacen parte de la ley de Moisés, del antiguo pacto. Dice el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Quiero que le prestemos atención a lo que está en rojo. El mandamiento de Dios, Moisés dijo la palabra de Dios. El mandamiento de Dios para Israel, o los mandamientos de Dios para Israel, los dijo a través de Moisés. Por eso se le conocen como la ley de Moisés. Y todos los 10 mandamientos están incluidos en la ley de Moisés, y lo cual es palabra de Dios. No es palabra de hombre, no es palabra de Moisés, es palabra de Dios. Simplemente Moisés vino a ser un instrumento para Dios. Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. También los versículos del 24 al 26. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, dice el versículo 24,
Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, versículo 25, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Algunos creen que porque este libro fue puesto al lado del arca del pacto, es un libro que contiene otros mandamientos que excluyen a los 10 mandamientos. Pero esto no es posible. Ya vimos que los 10 mandamientos representan el antiguo pacto. Son un símbolo. Pero lo que está escrito en el libro incluye los 10 mandamientos junto con todos los demás, porque es todo el paquete que se va a ir reproduciendo de copia a copia para todas las generaciones. En cambio, las tablas de los 10 mandamientos no se iban a reproducir así, siempre iban a quedar allí dentro del arca como ese símbolo. Entonces, era necesario que Moisés escribiera los 10 mandamientos junto con todos los demás preceptos y estatutos que Dios había mandado a Israel en un libro aparte, para que se fueran reproduciendo esas copias de esos estatutos, de ese pacto, a través de todas las generaciones de Israel. Quiero invitarlos a leer Nehemías capítulo 8, versículo 1 en adelante. Es el tiempo en el cual hay una restauración de lo que son los mandamientos del Señor. Dice así Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo de Israel, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Lo vio? El libro de la ley de Moisés, Jehová lo había dado a Israel. Ahí está. Ley de Moisés, versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, ¿en cuál libro? En el libro de la ley de Moisés, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Recordemos lo que leímos hace un momento en Deuteronomio capítulo 31, versículos 25 al 26, que dice: dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Y este libro de la ley incluye: honra a padre y madre, no codiciarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y todos los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, guarda el día de reposo, y todos los demás mandamientos, incluido el diezmo, incluido los sacrificios que debían hacer, las ordenanzas para los levitas y todo lo que Israel debía de hacer. Por eso en este entonces, ya después de mucho tiempo, ya después de que el pueblo se había olvidado de la ley del Señor, a través de Esdras, el escriba, se le está recordando, se le está promulgando a esta generación toda la ley del Señor, todo el pacto que Dios había hecho con sus padres, con los israelitas, cuando los sacó del desierto y los llevó al monte Sinaí por mano de Moisés. Sigue diciendo Nehemías capítulo 8 versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo de Israel estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová,
Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas hacían entender al pueblo, ¿qué cosa? La ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Pero en el versículo 1 no se le llama el libro de la ley de Dios, sino el libro de la ley de Moisés. Esta revelación es clara y contundente para entender que cuando hablamos de la ley de Dios, de la ley de Moisés, estamos hablando de una misma ley que está en un mismo pacto y que incluye los 10 mandamientos. Ahora, continuando con los 4 nombres intercambiables y más comunes para referirse al antiguo pacto, enfoquémonos en los 2 últimos, la ley de Moisés y la ley del Señor. Esto lo miramos en Lucas capítulo 2, versículo 21 al 24 y el 39. Dice así la palabra de Dios: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Vea, dice, conforme a la ley de Moisés. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces, lo que estaban haciendo conforme a la ley de Moisés, ¿dónde estaba escrito? En la ley del Señor. Entonces, la ley de Moisés es la ley del Señor, bajo el contexto del Antiguo Testamento. Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Verso 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Entonces, pues, 2 nombres, una sola ley, la del antiguo pacto. Con esto concluimos en este apartado conforme al Antiguo Testamento. Ahora, miremos 2 nombres intercambiables y más comunes para referirse al nuevo pacto: la ley de Cristo y la ley de la libertad. 2 nombres, una sola ley, la ley del nuevo pacto. 1 Corintios 9:21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Está escribiendo Pablo bajo los días del nuevo pacto. Y aclara: no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, cuando una persona le preguntaba a Pablo, ¿tú tienes ley de Dios? Pablo le decía que sí, pero le explicaba o le aclaraba que él estaba bajo la ley de Cristo. Una cosa es la ley de Cristo y otra cosa es la ley de Moisés. La ley de Moisés es la ley de Dios bajo el antiguo pacto. La ley de Cristo es la ley de Dios bajo el nuevo pacto. En Santiago capítulo 1 versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál es esa? La de la libertad, la ley del Nuevo Testamento que provee libertad al hombre, libertad de sus pecados a través de Jesucristo, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley de la libertad es pues la ley de Cristo. La ley de Cristo es pues la ley de la libertad. Esto es el nuevo pacto. Finalmente, la Biblia es la palabra de Dios. Dios es el origen y autor de los 2 pactos. Dios es el autor del antiguo pacto y ese mismo Dios es el autor del nuevo pacto. Y ese mismo Dios hace la diferencia entre los 2 pactos y ese mismo Dios declara que uno está vigente y el otro ha sido abolido. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios,
que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, esta carta entendamos que se escribe bajo el nuevo pacto, pero se escribe a una comunidad de cristianos cuya descendencia o procedencia terrenal, humana, era judía. Ellos eran hebreos. Ellos conocían la ley del antiguo pacto. Ellos conocían a sus antepasados. Por eso le dice el autor, Dios que muchas veces y de muchas maneras o de varias maneras habló a nuestros antepasados. Ellos sabían quién eran sus antepasados. En otras épocas. ¿Por medio de quién? De los profetas. Dios habló a los antepasados de los judíos en otras épocas por medio de los profetas. Pero en estos días finales, en los días que esta carta se escribió, Él les dice, Dios, el mismo Dios que habló a nuestros antepasados, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Y a este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Ahí vemos a Dios que habló a nuestros antepasados. En ese contexto, los antepasados son ¿quiénes? La nación de Israel. Y Dios les habló en otras épocas. ¿Cuáles épocas? Las épocas del antiguo pacto. ¿Por medio de quién? De los profetas. De Moisés, de Isaías, de Jeremías y de todos los profetas que hablaron bajo el antiguo pacto. Pero en estos días finales, ¿cuáles días finales? Los días del nuevo pacto, Dios nos ha hablado. ¿A quién les ha hablado Dios? A todas las naciones. ¿Por medio de quién? De su Hijo. Ya sabemos de quién se trata, del Señor Jesucristo. Entonces, Dios es el autor de los dos pactos. Con esta lección culminamos esta primera parte de este viaje espiritual, el camino al Padre, con el tema número 3, los dos pactos. Muchas gracias por su atención. Los espero en el próximo. Amén. Sobre tempestad yo volaré, por las aguas yo caminaré, descansaré por siempre.